Esto es Carvajal, la serie. Episodio 2. El enredo con el cuerpo. Era 28 de septiembre de 2006. El cabo Carvajal, que esperaba el ascenso, iba a ser papá y tenía una lesión en su pierna, recibió la orden de transferencia a una misión especial contra la guerrilla de las FARC. La misión se llamó la Operación Serpiente y sería la última del cabo. La orden de traslado la dio el entonces comandante de la VIRIC, el Batallón de Infantería Ricaurte número 14 de Bucaramanga, firmada por el comandante Álvaro Diego Tamayo. No olviden ese nombre, porque fue una ficha clave del rompecabezas de los mal llamados falsos positivos. El cabo Carvajal, el mono, no entendía por qué lo mandaban a esa misión. Estaba lesionado y había pedido vacaciones para estar con su pequeña recién nacida. Todo lo que se relata a continuación está basado en decenas de documentos del proceso inacabado de la investigación judicial. Según el ejército, la Operación Serpiente buscaba combatir la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC. Eran años duros de la guerra. La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra. El 5 de octubre llega el cabo Carvajal a la zona, una región de tradicional conflicto con las guerrillas, cerca de la frontera con Venezuela. Su misión era comandar la segunda sección de la Unidad Destructor 1 de la Segunda División del Ejército, unidad que estaba al mando del teniente Dimirjamid Pardo Peña. El 8 de octubre los hombres se despliegan por un cerro, que según unas fuentes militares era el Cerro de la Virgen. Aunque hay contradicciones sobre el lugar. El cabo Carvajal iba al mando de la unidad que disparaba el mortero, un poco atrás del grupo, y él era uno de los únicos 3 hombres que eran parte del batallón de Bucaramanga. Los demás hacían parte del batallón Virey Rafael Reyes Prieto, de Cimitarra, norte de Santander. El cabo iba al mando de 4 hombres y estaba en la parte más atrás del grupo. De aquí en adelante, todo es contradicción entre los testigos. El principal testimonio que reposa en el expediente es el de uno de los miembros del grupo que iba con Carvajal, el del soldado Álvaro Suárez. En la declaración jurada dijo primero que el enfrentamiento duró 10 minutos, que el cabo iba con suero por el dolor en su pierna y que fueron atacados con fusil y granadas de fusil, que no pudo ver cuándo lo mataron porque fue un aguacero de plomo, pero describe. Él cayó al lado de nosotros. Él estaba pegado a mí y me lavó en sangre. Nosotros íbamos arrastrándonos. Yo iba delante de mi cabo Carvajal. El otro soldado que murió iba ahí. El otro soldado que murió ese día también era del batallón de Bucaramanga. Igual pasó con el soldado Jesús Henao, que recibió un tiro en la cara y sobrevivió. Ninguno del Virey cayó ese día. Pero luego vienen las incoherencias. El soldado Suárez describió al cabo Carvajal, al mono, como le decía su familia, como un hombre trigueño, de pelo y ojos negros. En una ampliación posterior de la declaración dijo que el combate duró 1 hora y que al cabo le habían disparado a una distancia de unos 25 metros. Pero el informe de balística del experto del CTI que estudió la necropsia del cuerpo determinó que el disparo tuvo que ser a una distancia no mayor de 2 metros. El otro cabo de la misión, Emerson Caballero Cortés, dice que Carvajal lanzó un mortero y luego escuchó los gritos. El informe de muerto en combate del 30 de octubre de 2006 está firmado por el teniente Yamid Pardo, comandante de la unidad, y pone como testigos al cabo Emerson y a 3 soldados que, según él, iban en el grupo de Carvajal, uno de ellos el soldado Suárez. Otro testigo es Andrés Londoño Poveda. Sobre él, en el expediente no se tienen noticias, ni siquiera aparece registrado como soldado profesional en los archivos del batallón. ¿Quién era Poveda entonces? Este informe dice además que el combate duró 2 horas, y no es la única contradicción.
Doris iba caminando por una calle de Montería cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Allí le daban la noticia de la muerte de su hermano, el Mono Carvajal. La FARC supuestamente entra en combate con el pelotón que llevaba mi hermano. Y un francotirador de la FARC le disparó en la cabeza a mi hermano. Y también le disparó en la cabeza al otro soldado. O sea, ese francotirador de la FARC solamente atiró a asesinar a los 3 militares del batallón de mi hermano. Eso nosotros lo averiguamos con mi papá y ese combate nunca existió. Lo cierto es que no hay registros del combate ese día, ni en los informes de la policía del Tarra, ni en la oficina del inspector de policía, ni en los registros del batallón 10º del ejército, que permanecía acantonado en el Tarra, cabecera municipal de la vereda donde supuestamente sucedió el combate. Y en ninguno de los 2 municipios aparece el informe de ese combate, ni la policía, ni la curia, ningún ente que hiciera control sobre los territorios que reportan ese tipo de hechos, reportan ese combate. De lo que sí hay registro es de quién fue el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo, oficial que en el 2006 pasaría de la BIRIC 14 de Bucaramanga a la Brigada Santander de Ocaña en el 2007, brigada responsable de decenas de falsos positivos, como él mismo confesaría luego en los juicios de la Justicia Especial para la Paz. Debo también reconocer los impactos que esta situación ha generado en ustedes y sus familias. Privamos a niños de conocer sus padres, familias destruidas y a la deriva por culpa de mis decisiones como comandante del batallón. Este teniente coronel sería uno de los responsables de los casos que destaparon todo ese horror de los asesinatos de jóvenes empobrecidos de Soacha y pasados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, en norte de Santander. El sonado caso de las madres de Soacha. Quien firma el radiograma es la persona que delante de la JEP cuando hicieron estas audiencias, que se llama Álvaro Diego Tamayo Hoyos. Ese era el coronel que estaba al mando de mi hermano Raúl, de mi hermano Mono. Y ese hombre fue el que firmó el radiograma. Mi hermano lo mataron un domingo a mediodía. Y el lunes a primera hora estaban todas las pólizas de seguro de mi hermano listas. Y las firmaba Álvaro Diego Tamayo Hoyos. Sin embargo, las contradicciones del expediente no son la mayor evidencia del crimen, lo son las marcas y el misterio en torno a su cuerpo tras ser asesinado. Me llama otro militar y me dice, yo le quiero comentar para que usted le diga a la familia que el cuerpo del cabo Carvajal no lo vamos a llevar a Montería, sino que el cuerpo del cabo Carvajal se va para Tibú y creemos que va a ser cremado. Mi papá y yo nos fuimos al batallón Junín de Montería y en el batallón Junín le dijeron, no, es que la viuda, la esposa de su hijo, dijo que se lo va a llevar para Puerto Carreño. Mi papá, pero si allá en Puerto Carreño ya no vive en Puerto Carreño, ya no vive nadie, entonces ¿por qué se van a llevar? No, porque lo van a cremar. Y mi papá me miraba en esa angustia y en ese desespero y mi papá me dijo, no podemos dejar que se lo lleven, tenemos que hacer que lo traigan a Montería. La negativa del ejército para entregar el cuerpo ya era sospechosa. Le dijeron a la familia que si lo querían debían hacerse cargo de los tiquetes de avión y el hospedaje de la escolta militar que lo trasladaría. Yo le dije, si yo los pago, pero traen el cuerpo de mi hermano. El cuerpo llegó en un ataúd cerrado, con 4 escoltas militares resguardándolo. Nadie de la familia pudo ver al Mono Carvajal durante las primeras horas que lo estuvieron velando en casa. Cuando pido abrir el ataúd de mi hermano para revisar el cuerpo, me dice la persona que llevó al cuerpo de mi hermano, me dice, el ataúd viene sellado con clavos. Usted no puede abrir el ataúd porque ya él está embalado y ya nadie lo puede abrir porque es ilegal abrir el ataúd de su hermano. En la noche los militares siguieron escoltando el ataúd sellado. Había un militar parado en cada esquina de la habitación, pero la familia los convenció de irse a dormir un rato. Doris, instrumentadora quirúrgica entrenada, aprovechó el momento para abrir el ataúd y ver por primera vez el cuerpo del mono. Cuando revisamos el cuerpo de mi hermano estaba maquillado desde las manos hasta el rostro. Tenía sogas pintadas en las muñecas de las manos, en los tobillos. Tenía efectivamente el frontal roto, hecho en muchos pedacitos,
tenía una incisión debajo de la ceja y dentro de la órbita, como cuando algo te golpea pero te hace un corte, y también sobre la nariz, sobre el tabique. Y la herida era 1 centímetro más o menos el orificio de entrada y 1 centímetro más o menos el orificio de salida. Ambos estaban suturados. Cada sutura eran 2 puntos de sutura, no más lo que tenía. O sea, era una herida muy pequeña para haber sido un francotirador con una arma de alto calibre y a la distancia. Crecían las dudas dentro de la familia Carvajal sobre la versión del ejército. Empezaron a hablar de esas sospechas vía telefónica y en persona. Entonces, Doris recibió una extraña llamada. A mí me llamaron los militares cuando apenas empezó la investigación de mi hermano. Y me dijeron, soy fulano de tal del Ejército Nacional. Bueno, yo quiero que usted sepa que su hermano nosotros no lo matamos, que su hermano nosotros no lo torturamos, que las marcas de soga que tiene en las manos y en los pies es porque nosotros lo amarramos en una rama para sacarlo del área, y que la fractura que tiene en el frontal es porque se nos cayó de la rama y cayó en una raíz de un árbol y se partió la frente. La llamada daba respuestas a explicaciones no pedidas. En los informes militares había testimonios de cómo sacaron el cuerpo del cabo amarrado de brazos y piernas hacia el helicóptero, pero ningún testimonio avalaba la supuesta caída del cuerpo mientras lo subían a la aeronave. Pasaron los días luego del entierro y los militares seguían vigilando la casa. Uno de ellos vestía de civil y se quedó a la vista de la familia en la esquina de la calle. Al día 8 me tocó decirle, venga, hombre, necesito saber quién te tiene aquí, ¿por qué cuidas mi casa? ¿Qué es lo que están esperando? Deja llorar a mi muerto. No has dejado que lloremos el muerto de nosotros. Después de eso, a mi papá lo seguían en carros polarizados, donde mi papá se estacionaba con el camión cuando menos pensaba, veía carros polarizados. Después unos militares buscaron a mi papá y le dijeron, le vamos a decir las cosas como son, pero no podemos aseverar porque su hijo no lo mataron en ningún combate. Yo sigue investigando, que usted va a dar con la verdad. Las sospechas fueron el combustible para la lucha de la familia por descubrir la verdad y encontrar justicia. Una lucha que se volvería histórica, una lucha que empezó con un protagonista y su camión. Yo quiero que eso salga a la luz pública y que se sepa la verdad, porque mi hijo no era un malandro, no era un asesino, era una persona que supuestamente el gobierno lo tenía defendiendo al pueblo. El papá del cabo, Raúl Carvajal, el viejo transportista paisa que se enamoró de una indígena zenú, no iba a quedarse de brazos cruzados. Y ya tenía en mente que daría su vida, de ser necesario, por la verdad detrás del asesinato de su hijo. Su viaje estaba a punto de empezar. Escucha el tercer episodio en el que Carvajal padre iniciará su viaje en busca de verdad y justicia. Carvajal es una serie de podcast producida por María Paula Suárez, David González, con la edición de Jorge Mario Pérez. Síguenos en redes sociales como Choque Podcasters y para escuchar más historias como esta puedes apoyarnos donando en nuestra página web www.choquepodcasters.com. Escúchanos gratis en Spotify y no olvides seguir y calificar nuestro podcast.